Y pues para los que han estado siguiendo nuestras enseñanzas, esta semana hemos estado estudiando acerca de la formación de nuestros hijos. El martes, cuando estuve compartiendo con ustedes, estuve compartiéndoles acerca de la responsabilidad que tenemos nosotras como madres en el proceso formativo, no solo de enseñar, sino también de corregir toda acción que no esté alineada a la Escritura y que no puede ser de acuerdo a nuestra formación, porque sabemos que, como dice el profeta Isaías, nuestra justicia es como trapo de inmundicia, pero la justicia del Padre, esa justicia que está en la Torá, que está en la Escritura, nos da el equilibrio perfecto. Y el día de ayer nuestro amado apóstol estuvo compartiendo acerca de el castigo o abuso. Y uniendo pues estas dos enseñanzas, veíamos que es necesario que la madre enseñe y corrija, pero que también es necesario que el padre se levante a cumplir la asignación que Dios le entregó, que nuestro Padre desde el principio le entregó, que fue el de cercar, el de velar, el de vigilar que su familia esté recibiendo una enseñanza correcta. Si ciertamente la madre enseña a los hijos, el padre instruye también a su esposa y a los hijos. Recordemos que en el libro de Bereshit, capítulo 2, se le dijo al varón que él debía labrar, debía guardar el huerto. Y esa palabra guardar en hebreo es la palabra shamar, que es cuidar, que es vigilar, que es estar vigilante de todo lo que ocurre dentro del huerto, es decir, de todo lo que ocurre dentro de su círculo familiar. Shalom, shalom a todos los que se están conectando, mi hermana Rocío, que gentilmente nos apoya todos los días escribiendo los textos bíblicos. También quiero saludar a Magda. Magda, un abrazo para ti. Quiero saludar a Guillermo y a toda su familia en España y a todos los que nos ven. A mi hermana Raquel también quiero saludarle. Pues esta tarde voy a estar compartiendo acerca de los mantos paternales. Y quiero iniciar leyendo algunos versículos que están en el pacto renovado. Y es segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 3, que habla y hace referencia acerca del carácter de los hombres en los tiempos venideros. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. También quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y el versículo: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Aquí vemos cómo Yeshua habla acerca de las persecuciones venideras. Y en el libro de Romanos, capítulo 29 al versículo 32, capítulo 1, versículos 29 al 32 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Estos 3 versículos que he querido leerles del pacto renovado habla acerca de que en los postreros tiempos se levantaría una generación que iba a ser rebelde, que iba a ser contumaz, es decir, que abiertamente se iba a declarar en rebeldía en contra de los padres. Y eso es lo que estamos viendo en tiempo presente. De nuestros hermanos hablan acerca de la desobediencia de sus hijos, hablan acerca de la rebeldía tan descarada que tienen los hijos respecto a los padres. Pero quiero leerles también qué dice el Tanakh acerca de esto. Veamos en el libro de Devarim o Deuteronomio, capítulo 21, versículos 18 al 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vive. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. También dice el profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 6, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Aquí podemos ver claramente cómo se habla tanto en el pacto renovado como en la Torá o en el Tanakh. Vemos cómo se dice que se va a levantar una generación declarada en rebeldía, declarada a desobedecer las instrucciones. Y este tiempo estamos observando, estamos viendo que esos hijos, que esos hombres de carácter rebelde ya se están levantando. Y hemos querido compartir esto porque el Señor ha puesto en nuestro corazón de que hay muchos creyentes preocupados. Incluso tenemos que incluirnos preocupados de ver cómo esa generación de la que se hablaba en el Tanakh, de la que se hablaba en la Torá, de que siempre se levantaba un Moisés con un Josué, un Elías con un Eliseo. Y también vemos en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, vemos cómo se levantaba un Pablo, un Timoteo. Pero que vemos que en este tiempo esa generación de relevo, esa generación que viene allí caminando con nosotros, está totalmente desalineada. Y vemos cómo en el Tanakh y cómo en el Pacto Renovado la declaración o la consecuencia de ese acto desmedido de rebeldía es la muerte. Pero ninguno de nosotros, ni siquiera el Padre, quiere que esa generación muera, sino que por el contrario se vuelva arrepentimiento, se aparte de su mal camino, se vuelva a Él, se vuelva a sus padres, se vuelvan a sus autoridades, para que el Padre pueda sanarles y pueda restaurarles. Esto no es para que usted diga, porque quizás esta situación pueda estarla viviendo usted, quizás esta sea la situación de sus hijos, quizás esta sea la situación de usted como padre, que se encuentra en una disyuntiva, que no sabe qué hacer, que quizás dice: si corrijo, si exhorto, si castigo, quizás voy a tener una consecuencia adversa, ¿verdad? Muchas veces tenemos temor, pero esto es a razón de que si nosotros no conocemos la mentalidad del Padre, nosotros no vamos a poder actuar de forma correcta. Y este es un tiempo donde el Señor quiere restaurar todas las cosas. Y hemos venido, Casa de Reconciliación ha venido instruyendo a las madres, a las esposas específicamente, ha venido instruyendo a los varones, hemos venido dando instrucción
a las parejas para que puedan levantarse en el diseño correcto de lo que el Padre nos ha permitido conocer a través de sus escrituras. Pero ha llegado un tiempo donde el Señor también está inquietando y ha inquietado nuestro corazón para que nosotros hablemos al corazón de los padres, para que nosotros hablemos también al corazón de los hijos. Y esta palabra también es para todos aquellos que son hijos, que somos hijos, que somos padres, que estamos escuchando esta palabra. Nosotros como padres no queremos que nuestros hijos mueran, que nuestros hijos desaparezcan como se hizo con la descendencia de Elí, que tuvo que ser cortada, que tuvo que ser arrancada, puesto que habían desobedecido abiertamente la instrucción del Padre del Todopoderoso. Nosotros queremos que esta generación que había estado desalineada regrese al camino, y que había estado en el camino permanezca, porque la consecuencia de desobedecer abiertamente las instrucciones que el Padre nos da en la Escritura y de desobedecer a nuestros padres es la muerte. Aquí he traído 2 ejemplos de padres que quizás no hicieron lo correcto, sí, pero que quizás también pueda ser su realidad en este tiempo. Quizás usted pueda estar diciendo, ¿qué debo hacer? Porque es que quizás le ha dejado hacer mucho y no ha corregido. Y quizás ha corregido demasiado y le ha dejado hacer poco. Ayer estudiábamos acerca del abuso y del castigo. Si nosotros corregimos en nuestras fuerzas o según lo que nosotros creemos que es justo, vamos a dañar la simiente de Dios. Pero si corregimos según la justicia del Padre, entonces vamos a actuar en justicia. Y aquí quiero mencionarles a Elí. Si usted va al primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículos 12 al 36, no voy a leer, solo voy a hacer mención rápidamente de algunas características de las que se habla en este libro. Dice en el versículo 12, dice que los hijos de Elí eran impíos y que no tenían conocimiento de Yahvé. Y he querido poner este ejemplo porque vemos cómo Elí era sacerdote. Vemos cómo Elí formaba parte de la casa de Dios. Y vemos cómo sus hijos eran impíos. O sea, los que estaban llamados a heredar esa responsabilidad de servir en el tabernáculo, en la casa de Dios, no pudieron hacerlo porque no conocían de Dios. No tenían conocimiento del Altísimo. Dice el versículo 17, era pues muy grande delante de Yahvé el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Yahvé. Vemos aquí también que dice el versículo 25 que Elí les corrigió, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Yahvé había resuelto hacerlos morir. Y vemos en el versículo 29 cómo el padre le dice a Elí, ¿has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Vemos aquí cómo Elí era un servidor de Dios. Y esto es para que veamos cómo, aún conociendo del nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, podemos incurrir en tener a nuestros hijos como ídolos en nuestro corazón, cosa que delante de nuestro Dios no pasa desapercibido. Y vemos que el no corregir a nuestros hijos, el no hacer lo correcto, es levantar ídolos, es traer, es causar o acarrearle muerte a nuestros hijos. Es necesario, señores o madres y padres, que nosotros escudriñemos las Escrituras para hacer lo correcto con nuestros hijos. Aquí vemos cómo el padre le dice a Elí que ha honrado más
a sus hijos que a él mismo. Y vemos que la consecuencia para los hijos de Elí fue la muerte. Y les pregunto, ¿cuál fue la consecuencia para el padre, para Elí? También murió. Otro padre que he querido traer es a Job. Si bien vemos que en el libro de Job se dice que era un hombre perfecto delante de los ojos de Dios, quiero que hagamos o que veamos bien, que usted en su escritura pueda ver que dice el capítulo 1, dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Allí está hablando de Job, pero miren el versículo 2 lo que dice. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y dice el versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. Y de esta manera hacía Job todos los días. Vemos aquí que entre Job y Elí, respecto a sus hijos, no había mucha diferencia. ¿Por qué? Porque los hijos de Elí fornicaban en las puertas del tabernáculo, en las puertas del templo de la congregación, contextualizándolo en el tiempo actual. Vemos cómo los hijos de Elí usufructuaban las ofrendas que el pueblo de Israel le presentaba a Yahvé. Y vemos también cómo los hijos de Job hacían fiesta todos los días, porque dicen que eran 7 hijos y cada uno tenía un día para hacer celebraciones. Y estaban incluso dados a la comida, a la bebida, e invitaban a sus hermanas. Y dice la escritura, como acabo de leer, que Job presentaba ofrenda a Yahvé todos los días, por si acaso sus hijos hubiesen blasfemado el nombre de Dios. Aquí podemos ver cómo las ofrendas no santificaron, no apartaron a los hijos de Job. Aquí vemos claramente cómo Job, aunque era correcto, aunque conocía la escritura, vemos también cómo Job presentaba ofrendas al Padre, pero la escritura no nos dice que él enseñó a sus hijos a presentarles ofrendas al Padre. Y vemos también cómo en el mismo caso de Job, tanto como en el de Elí, los hijos menospreciaban esas ofrendas que eran para el poderoso. ¿Cuál fue el resultado de los hijos de Job? Murieron. ¿Y cuál fue el resultado para Job? Estar sometido a una serie de procesos en aras de que él también estaba honrando a los hijos más que a Dios. Mis amados hermanos, estos 2 textos son bastante claros para que nosotros podamos ver cómo nuestros hijos o sus hijos pueden ser los ídolos que hay en su corazón. Y dice en el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, si estuviesen en medio de ellos estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Yahvé el Señor. Y dice el versículo 16, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Yahvé el Señor, ni a sus hijos, ni a sus hijos, ni a sus hijas librarían, ellos solo serían librados.
y la tierra quedaría desolada. Wow, tremendo este texto. Durante mucho tiempo yo me pregunté por qué solo se salvaría Noé, por qué solo se salvaría Job y por qué Daniel. Y no dice, y dice acá que solamente con la justicia de ellos podrían librar sus propias vidas, mas no la vida de sus hijos. Y aquí vemos que es a razón de que los hijos estaban en total rebeldía. Primero al Padre Celestial y luego al Padre terrenal. Aquí vemos cómo la desobediencia era abierta, pero vemos también cómo nosotros no corregimos ni reprendemos a los hijos de forma correcta según la justicia de nuestro Abba. Los mandatos que Él nos ha dejado también trae consecuencias para nosotros. Vemos que Job, a diferencia de Elí, no murió, pero vemos todas las calamidades que tuvo que pasar. Y vemos que no de balde en el primer capítulo, en los primeros versículos, se hace alusión a los hijos de Job. Y por eso dice acá el profeta Ezequiel que solamente él podría librar su vida. Vemos que aquí un final nefasto para los hijos de ambos. A diferencia de Job, Job se arrepintió, porque si vemos bien los últimos capítulos de su libro dice solamente de vista o de oídos te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros como padres no tenemos el conocimiento de Dios, no tenemos el conocimiento de su mentalidad, de lo que a Él le gusta, de lo que a Él le agrada, nosotros vamos a transmitir un mensaje, vamos a transmitir una revelación incorrecta de nuestro Padre. Y ya le voy a decir por qué. Antes quiero hablarle de dos padres que obraron de forma correcta. Y el primero es Abraham. Mire lo que dice en el libro de Bereshit o libro de Génesis, capítulo 21, versículo 14. Entonces, muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y vemos aquí que esto hace alusión a cuando Sara le dice a Abraham que despida a Agar con su hijo, a Ismael. Y aquí vemos claramente cómo Abraham dice que lo envió con pan, con agua y lo despidió. Mire, si alguno de nosotros tuviera ese sentir, recibiera eso de parte de Dios, quizás mucho dudaría que vino de Dios. Dirían, reprendo al diablo que me está mandando a sacar a mi hijo de mi casa, porque Ismael era hijo de Abraham. Pero no estaba en los planes de Dios. Y por eso Abraham despidió por la instrucción que el Abba le dio, fue y despidió. ¿Qué le quiero decir con esto? Usted tiene que ir donde el Padre a preguntar si ese sentir es suyo, si eso es correcto. Nosotros hemos visto de muchos padres que el Creador no les bendice financieramente porque son de tropiezo para sus hijos, porque les facilitan todo, como el padre quiere revelarse a sus hijos, pero los padres están allí todo el tiempo facilitándole el camino a los hijos. Y quizás pueda sonar duro, pero no lo digo yo, lo dice la Escritura. Si no ve a Job, Job perdió todo lo que tenía, aún la salud. Bueno, el Señor estaba permitiendo todo esto para corregir algunas cosas que debían salir del corazón de Job. Y vemos aquí también cuando Abraham, el padre le pide a su hijo amado, a Isaac, también se lo da. Yo le quiero preguntar, madre, padre de familia, si Dios le pide a su hijo
usted se lo daría. Quizás usted pueda decir rápidamente, ligeramente, pudiera decir, sí, claro, me lo está pidiendo mi Dios, el Dios de Israel. Pero al momento de los hechos, muchos han tenido dudas, muchos se han quedado meditando. Quiero también hablarles de David y hacerles mención que también Abraham le dice al padre cuando despide a su hijo, le dijo a Yahvé, le dijo, ojalá Ismael siempre esté delante de ti. Esto nos deja ver la vulnerabilidad de Abraham al despedir a su hijo, pero obedeció. Vemos también cómo cuando el padre le pide a Isaac, ya él sabía que si el padre se lo estaba pidiendo era porque él era suficientemente todopoderoso para hacer algo. Le estaba pidiendo a su hijo al amado y él no se lo negó. Y a razón de esto, este varón fue escogido como el padre de la emuná. Vemos también a David en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 16, 18. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día el niño había muerto. Cuando el niño aún vivía, diciendo entre sí, dice aquí la escritura, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Pero vemos que versículos más adelante, una vez que se le informa a David que su hijo murió a causa de su pecado, dice la escritura que él se quitó el cilicio, comenzó a degustar de los manjares que habían en su mesa, manjares permitidos, obviamente, y enseguida él se arregló, se bañó y salió del luto, porque él sabía que allí estaba obrando el Padre. Él sabía que eso era consecuencia de haber hecho mal, de haber desobedecido, de haber quebrantado mandatos, preceptos, estatutos. Vemos aquí cómo él se desprendió también. Mientras el niño vivía, él hizo lo que podía hacer, pero una vez que el padre le quitó, él soltó a su hijo. Y vemos aquí, dice el libro de Mateo 22, 36 al 40, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. Vemos aquí tanto como Abraham y David amaron primeramente a Dios antes que a sus hijos. Suena duro, pero es mandato. Primeramente tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón y luego a nuestro prójimo. Y dentro de ese prójimo está nuestro esposo, está el cónyuge, están los hijos, están nuestros padres. Pero cuando honramos primeramente a los hijos más que a Dios, allí viene quebrantamiento, allí viene castigo. Vemos que padres que no conocen o rechazan abiertamente a Dios, producen hijos también que no conocen o que rechazan también a Dios. Vemos aquí cómo si los hijos de Elí y los hijos de Job no conocían a Dios, porque los hijos de Job estaban en convite, estaban en fiestas, estaban dados, diciéndolo en un lenguaje actual, a los bonches, a las fiestas, y no a los moedín, no a las del Eterno, sino a los del mundo. ¿Sí? Aquí pudiéramos decir, de los hijos de Elí se decía que ellos no conocían a Yahvé.
y de los hijos de Job que estaban dados a las cosas del mundo, y que Job los santificaba, presentaba sacrificio, ellos seguían en lo suyo, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo Job alcanza misericordia delante de Dios, porque él reconoció que no conocía a Dios, él reconoció que no conocía a su Padre. Como quizás le pueda estar pasando a usted o nos pueda pasar a muchos de nosotros, que no conocemos de Dios y pensamos que Dios no nos corrige. Pensamos que Dios nos hace pasar por procesos de balde. Pero fíjese que aunque no tenga usted consciente de que su hijo es un ídolo, puede que esté pasando. Yo le invito esta tarde a que usted esté reflexionando. Mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le dará a conocer. Y también el libro de Juan, capítulo 14, versículo 7 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, nosotros tenemos que conocer a Dios. ¿Cómo? A través de la Escritura, a través de la intimidad con Él, a través de tener comunión íntima con Yeshua. Dice también el libro de Juan, capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos los guarda. Y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto es para derribar un becerro sagrado, un becerro de oro, que hemos creído que solamente a través de esa intimidad es suficiente. Aquí vemos bien que los que aman al Padre guardan los mandatos y también tienen intimidad con Él. Y allí es donde viene la manifestación gloriosa de Él. Entonces, si hasta ahora no habíamos visto esa manifestación gloriosa del Padre, ¿por qué necesitamos y necesitaremos conocer sus mandamientos? Necesitaremos tener intimidad con Él, pero también conocer sus mandamientos, sus escrituras. Entonces vemos aquí que la manifestación de Él, y aquí voy a hacer un paréntesis, nosotros con nuestros intercesores, con nuestros adoradores, siempre les decimos que es adorar a Dios a través de sus atributos. Y muchas veces las oraciones se quedan cortas, muchas veces la adoración se queda escasa. ¿Por qué? Porque no conocemos los atributos de Dios. Nosotros necesitamos conocer cómo piensa nuestro Creador. Nosotros necesitamos conocer cuáles son los atributos, las características que definen a nuestro papá, que definen a nuestro Hacedor. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu de Elohim, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces tenemos que clamar también por la manifestación del Espíritu, para que Él nos revele a nuestro Padre, para que todos esos atributos que están inmersos en la Escritura, que no habíamos conocido, nos sea revelado. Y quiero leerles Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, donde dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es tiempo, padres, de que nosotros corramos a conocer a Dios. Es tiempo de que nosotros dejemos de estar tan afanados, tan preocupados de tantas cosas y dejar a un lado las cosas del Padre. Nos conviene conocer al Padre para que Él se manifieste a través de nosotros y esa generación que se está perdiendo, que está entregada a sus concupiscencias, a su rebeldía, pueda conocer a Dios, pueda glorificar el nombre de Dios. Dice también el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 34 al 35,
no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Entonces nosotros llegamos al reino, nosotros llegamos a conocer a Yeshua, llegamos a conocer al Padre y nosotros creemos santa paz en casa. No, aquí dice Yeshua que Él no vino a traer paz, que Él vino a traer disensión con los que viven dentro de la casa. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene esa parte de donde nosotros tenemos como padres que hacer lo correcto para con nuestros hijos, que hacer lo correcto delante de Dios, aunque para nuestros hijos sean mal. Cuando nosotros quebrantamos los mandatos del Padre por agradar a nuestros hijos, por quedar bien con nuestros hijos, entonces ahí viene castigo para nosotros. Entonces allí es cuando en nuestro corazón, así lo dice el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, que dice que nosotros, y el contexto antes del versículo 14 es que en el corazón del hombre se levantan ídolos en su corazón, y estos ídolos pueden ser los hijos. Mi amado hermano, es tiempo de que revisemos si realmente el que mora en primer lugar, posición número 1, es nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, o es alguno de nuestros hijos. Y yo quiero invitarles a que usted lea en el libro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 9, dice: y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy, lea bien conmigo ahí, que yo, Yahvé, soy el que castiga. Yo quiero decirle, amado padre, amada madre de familia, que hay un atributo que horroriza y escandaliza a los creyentes, y es el que Dios castiga. Pero no es que Él castiga por maldad, no es que Él castiga para destruirnos. Él castiga para traernos arrepentimiento. Él castiga porque tiene tiempo corrigiendo, tiene tiempo exhortando a través de su palabra, a través de las autoridades, a través de sus mandamientos, a través de sus profetas, pero hacemos caso omiso a la reprensión del Padre. Entonces, muchas veces hemos pensado que Dios no castiga, pero yo le acabo de leer lo que dice por bocas del mismo Padre, que y sabréis que yo, Yahvé, soy el que castiga. Y le dejo de tarea para que usted se lea, revise en el libro de Levítico, capítulo 26, versículos 14 al 46, las consecuencias de la desobediencia. Vemos allí cómo el Padre dice que si endurece el corazón, le enviará 7 plagas más, y os castigaré 7 veces más, y os castigaré 7 veces más. Y si aún así tú te haces rebelde a mi corrección, castigaré 7 veces más. Y así lo dice unas cuantas veces. Revise el libro de Levítico. Entonces, el Padre castiga, dura palabra, duro atributo, pero tenemos que reconocer que si el Padre viene hablando, viene corrigiendo, viene exhortando y hacemos caso omiso de esa corrección, entonces Él envía castigo. Y 7 veces más, y 7 veces más. Entonces, nosotros tenemos que ser, y bueno, voy a usar un término bien particular para los varones, ¿no? Tenemos que ser prácticos. Yo no quiero ser castigada como padre, como madre, y tampoco quiero castigar a mis hijos. Entonces yo tengo que buscar conocer de Dios, cómo piensa, qué le desagrada, e instruir a mis hijos.
Nosotros tenemos que instruir a esa generación que se está levantando, que a lo mejor no son hijos naturales, pero son hijos espirituales. Y cuando no corregimos, no estamos librando al joven, no estamos librando a nuestro niño, a nuestro adolescente de la muerte, sino que le estamos idolatrando y a la final igual le va a traer muerte. Y quiero decirles, porque a lo mejor toda esta enseñanza a usted le ha parecido dura, y quizás usted se esté preguntando, ¿y cómo podemos contrarrestar todo esto? Bueno, primeramente nosotros como padres, conociendo a nuestro Dios, conociendo las Escrituras, conociendo cómo piensa, qué es lo que le agrada, conociendo sus atributos, estando en intimidad con Él, oyendo su voz y obedeciendo, a pesar de que esa obediencia sea dura delante de los ojos de nuestros hijos y delante de nuestro propio corazón. Pero mire, hay dos mantos importantes que quiero darles esta tarde para que usted libre a sus hijos de la muerte. Dice el libro de Malaquías, capítulo 4, he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Yo venga e hiera la tierra con maldición. Mire, y a mí me llamó algo poderosamente la atención, y me habrán escuchado decir que el Señor ha inquietado mi corazón con esto de Malaquías, que dice que Él enviará al espíritu del profeta. Dice aquí, y enviaré al profeta Elías, que Él enviará al profeta Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Es inevitable, mi amado hermano, que nosotros cuando estamos hablando de los hijos no nos veamos inmersos directamente los padres. Fíjese que aquí no dice para volver el corazón de los hijos hacia los padres primeramente, ¿verdad que no? Dice para hacer volver el corazón primeramente de los padres hacia los hijos. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que estar orando para que nuestro corazón como padres se vuelva al corazón de nuestros hijos. Y también dice el libro de Efesios, Padre, y no provoquéis a ira a vuestros hijos. Otras versiones dicen, no los desalientes. Entonces los padres tenemos gran responsabilidad en la generación siguiente, en la generación que se está levantando. Tenemos una responsabilidad tan grande. Pero quiero que también lea antes el versículo 4, porque siempre leemos, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Pero mire que el versículo 4 dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para toda Israel. Allí sí dice luego, y enviaré al profeta Elías. Y he querido leerles también el versículo 4 para que veamos que es a través de estos dos mantos paternales que vamos a levantar una generación de poder, que vamos a levantar esa generación radical que no está con doble ánimos, que no está con espíritu farisaico, sino que se va a levantar una generación con el poder de la palabra y con el poder del Ruach de Elohim. Vemos que dice el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 17, ya para ir terminando, dice, e irá con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vemos en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 19 al 21, cómo se dice que antes de que venga el Mesías, antes de que vuelva a venir, Él tiene que restaurar todas las cosas. Va a restaurar el sacerdocio del varón, va a restaurar el papel y el rol tan importante que tenemos las mujeres como esposas, como madres, como enseñadoras de nuestros hijos.
es necesario también que se restaure el corazón de nuestros hijos. Es necesario que se restaure el corazón de nosotros como padres hacia nuestros hijos. Queremos que venga el Mesías, no ha de ocurrir hasta que nuestro corazón se vuelva a Él. Y podamos estar orando y podamos estar incluso accionando como en la parábola del hijo pródigo, que está en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. Él dice, entre unos, el padre a su hijo, dijo que hizo fiesta, que le mandó a cambiar las vestiduras y que le puso anillo porque él estaba muerto y volvió a revivir. ¿Qué le pasó a Adán cuando desobedeció al Padre? Murió espiritualmente. Quizás muchos de nuestros hijos o muchos de ustedes como padres hayan perdido a alguno de sus hijos. Espero en el nombre de Yeshua que no sea así, pero es probable de que alguno haya perdido a uno de sus hijos y puede imaginarse y puede saber y comprender el dolor que hay de perder a un hijo. Y otros tengan hijos muertos espiritualmente hablando, pero que a la final lleva la muerte física. Es tiempo de que nosotros estemos velando como el Padre espera por Israel. Es tiempo de que nosotros estemos velando para que todos nuestros hijos, y hablo de los hijos naturales, hablo de los hijos espirituales, también se vuelvan al Señor. Y cómo esto ha de ocurrir a través de los mandatos, a través de la ley de Moisés y a través del espíritu de Elías. Ese espíritu que hace a volver a los hijos y decir, ¿qué hago yo aquí si en la casa de mi padre, aún los siervos de mi padre tienen buena comida, ¿verdad? Y puedan volver de regreso a casa. Que toda esta enseñanza sea para que el Señor pueda escuchar el clamor de nuestro corazón como padres. Todo este tiempo y todas estas semanas el Señor ha movido a nuestro corazón para que estemos orando, intercediendo por nuestros hijos, que estemos orando, intercediendo por sus hijos también y quizás por los hijos de aquellos que no tienen la voz de sus padres, que puedan levantarse porque no le conocen, pero que es bien en tiempo de Teshuvá, que estamos rumbo a celebrar el Yom Kippur, el día de expiación, el día de arrepentimiento, para que nosotros podamos entender que nuestros hijos serán o fueron lo que son a causa de lo que nosotros como padres impartimos. Y nosotros como hijos somos lo que nuestros padres impartieron, pero que a la final tiene que ver con el conocimiento o rechazo de nuestro Dios. Y esta tarde oramos y levantamos nuestra voz, como dicen los profetas, a voz en cuello, para que el corazón de los padres realmente se vuelva a nuestro Padre primeramente y también se vuelva a los hijos. Es tiempo, amado Señor, nos ponemos delante de ti, porque sabemos, Señor, y vemos una generación rebelde, vemos una generación contumaz, vemos una generación que decide abiertamente rechazar tus escrituras, rechazar la corrección de los padres, pero cuando estamos a pocos días del día de la expiación, nosotros doblamos nuestra cerviz, esperando, Señor, que nuestra oración suba como olor fragante por nuestros hijos, por nuestros nietos, nuestros bisnietos, por nuestros sobrinos, por nuestros nietos, por nuestros conocidos, aún por los hijos, Señor, que están dispersos en las naciones de la tierra, que aún son esos hijos pródigos que están muertos sin estarlo. Para que estemos instruyendo, para que estemos orando y estemos haciendo. Padre, que en este tiempo venga el manto de Moisés y el manto de Elías
sobre nosotros como padres para poder instruir a nuestros hijos. Oramos, Señor, para que tú nos levantes como padres sabios, como padres entendidos, para no causar, para no provocar a ir a nuestros hijos y ellos se desalienten y ellos renieguen de ti. Y que por el contrario, Señor, venga tu Ruach para consolarles, a nosotros para guiarnos, para levantarnos y darnos esa sabiduría de poder instruir a nuestros hijos en el camino correcto y ellos puedan ver la manifestación tuya a través de nosotros. Que nosotros podamos ser esos intercesores como lo es Yeshua con cada uno de nosotros. Que podamos levantarnos como esos mediadores elocuentes de los que habla el libro de Job, para estar intercediendo, para estarle diciendo con amor, con misericordia y aún reprendiendo, Señor, cuando nuestros hijos hagan las cosas mal. Padre, hoy nos ponemos delante de ti como padres. Hoy nos ponemos delante de ti como hijos para ponernos a cuentas, para pedirte perdón, porque hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Y oro, Señor, por los que están, por los que no están, y oro también por aquellos que han de venir. Oro también y pido perdón, Señor, como hijos, porque muchas veces desobedecimos la instrucción de nuestros padres y principalmente las tuyas, Abacadosh. Hoy nos ponemos delante de ti, sabiendo que en tus manos estamos mucho mejor y confiados, Señor, de que este tiempo de retorno a ti será para que venga el manto de Moisés y el manto de Elías, para que nuestro corazón se vuelva realmente a ti, realmente a nuestros hijos, y el corazón de nuestros hijos también a ti y también a nosotros, y sea hecho conforme tú dijiste desde el principio de todas las cosas. Y como también se dijo en el libro de los Hechos, que antes de que venga el Mesías, todo tiene que ser restaurado. Hoy, Señor, y quería poner delante, Señor, a nuestros hijos, y queremos también ponernos delante de ti, nosotros como hijos y como padres, Señor, para que puedas obrar y puedan venir esos tiempos de refrigerio de los que habla la Escritura, y que toda la gloria sea para honrar tu nombre. Te amamos, te bendecimos y hemos orado sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones y que el tiempo de la reconciliación de padres e hijos está en camino. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Shalom, familia, es lo que he querido compartirles esta tarde, esperando que este también sea un tiempo de reflexión, que también sea un tiempo de instrucción, que no solo sea una enseñanza más, sino que sea un tiempo de revisar si el primer lugar que le corresponde a Dios en su corazón lo tiene Él o lo tiene alguno de sus hijos. Shalom.